Un auxiliar de vuelo llama a la policía por un niño negro, pero su padre es el piloto del avión. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aeropuerto internacional de la ciudad lucía ajetreado desde tempranas horas, con viajeros de todas partes del mundo transitando de un lado a otro mientras arrastraban sus maletas y cargaban sus sueños a cuestas. El sol se filtraba por los ventanales gigantes, pintando destellos dorados sobre los pisos pulidos, y el rumor constante de los motores de los aviones creaba un telón de fondo vibrante. La mayoría de las personas se mostraban ansiosas por llegar a su destino, pero había un niño afrodescendiente que miraba todo con la curiosidad propia de quien descubre maravillas por primera vez. Su padre, un hombre con porte sereno, vestía uniforme de piloto y lo vigilaba de reojo, consciente de que su hijo experimentaba esos pasillos como un laberinto repleto de magia. La gente, absorta en sus propias preocupaciones, no notó a la pequeña familia que caminaba con paso tranquilo, deteniéndose de vez en cuando para contemplar tiendas de recuerdos y mostradores de registro. El niño, con los ojos abiertos de par en par, quedaba fascinado ante cada anuncio por altavoz que resonaba con la promesa de aventuras en ciudades lejanas. La mañana avanzaba y la tensión propia del aeropuerto se mezclaba con momentos de esperanza, reencuentros emotivos y despedidas solemnes que siempre caracterizan esos lugares. El padre, cuyo nombre era Esteban, había soñado con ser piloto desde niño y ahora vivía esa realidad con orgullo y dedicación absoluta. El uniforme le sentaba a la perfección, pues combinaba con su presencia firme y una sonrisa que no abandonaba su rostro incluso en las situaciones más demandantes. El pequeño, que se llamaba Julián, alzaba la mirada hacia él con admiración, deseoso de explorar cada pasillo y conocer los secretos del mundo aéreo. Cada tanto, Julián preguntaba a su padre por qué la gente se movía tan rápido y qué hacía aquella gran máquina plateada que sobrevolaba las pistas. Esteban contestaba con la paciencia de quien comprende que cada respuesta sembraba la semilla de un futuro amante de la aviación. Mientras caminaban, una aeromoza se les cruzó por delante, ocupada en dar instrucciones a una pareja de pasajeros que parecían un poco perdidos. El aeropuerto era un lugar tan amplio y a la vez tan lleno de historias, que cada paso podía encontrarse con rostros sonrientes o preocupados, con gente que volvía a su tierra o que partía a un destino desconocido. Julián se sentía tan emocionado por la idea de subir a un avión que casi daba saltitos de alegría, lo cual provocaba algunas risas discretas en quienes pasaban cerca. Poco después, el niño se detuvo ante un exhibidor donde se mostraban varios modelos a escala de aeronaves, deseando con toda su alma llevarse uno como recuerdo. Esteban, conmovido por esa afición naciente, prometió que, antes de despegar, se detendrían en la tienda para elegir el modelo más especial. Julián entonces continuó su paseo, dejando escapar exclamaciones de asombro cada vez que descubría algo que llamara su atención. Para el pequeño, todo resultaba una aventura, desde los cordones para hacer filas hasta los detectores de seguridad que pitaban de forma intermitente. El tiempo avanzaba y el vuelo en el que Esteban era el piloto responsable estaba programado para despegar en un par de horas, así que aún podían relajarse y explorar un poco. Julián, acostumbrado a ver a su padre con trajes normales cuando iban de paseo, encontraba fascinante la idea de verlo con ese uniforme impecable y la insignia que reflejaba años de esfuerzo y estudio. Esteban, por su parte, estaba concentrado en mantener la calma de siempre, aunque en el fondo sentía un leve cosquilleo de orgullo cuando notaba la admiración de su hijo. Durante la caminata, otros miembros de la tripulación saludaban a Esteban, sin advertir al principio que ese niño de piel oscura que lo seguía con paso alegre era su hijo. A Julián le divertía mucho que su padre fuera saludado con tanta formalidad, y en su inocencia se preguntaba si alguna vez él también usaría un uniforme tan impresionante. Entre maletas rodantes y pasajeros apresurados, un anuncio por megafonía recordó que era crucial llegar a tiempo a las puertas de embarque debido a la puntualidad requerida. Esa advertencia hizo que Esteban revisara su reloj, calculando cuidadosamente cuánto tiempo les quedaba para presentarse en el punto de control de tripulación. Julián, inexperto en la cultura aeroportuaria, veía todo como un juego, sin entender los protocolos estrictos ni la prisa que mantenía a todos en vilo. El bullicio se intensificó cuando un grupo de turistas llegó hablando a gran volumen,
comentando en varios idiomas que apenas se distinguían. El niño se sintió ligeramente abrumado por aquella confusión sonora, pero la mano firme de su padre en su hombro le daba la seguridad que necesitaba. Algunos viajeros se distrajeron un segundo al ver la escena tierna entre padre e hijo, pero rápidamente seguían su rumbo con la mente puesta en sus vuelos. Poco a poco, el ajetreo de la terminal les envolvía, y Julián aprovechó cada resquicio de la multitud para seguir preguntando sobre las rutas de los aviones y las pantallas que mostraban destinos como París, Río de Janeiro y Tokio. El mundo era inmenso a los ojos de ese niño, y la promesa de volar junto a su papá lo llenaba de una dicha inigualable. Esteban, con voz suave, le explicó que en un rato tendrían que separarse momentáneamente, ya que él debía prepararse para su rol como piloto al mando. Julián comprendió, aunque no le agradaba demasiado la idea de perder de vista a su héroe, así fuera por unos breves minutos. Con todo, aceptó la situación, pues sabía que después se reencontrarían en el avión que los llevaría a ambos a un viaje memorable. Mientras tanto, en otro extremo de la terminal, una asistente de vuelo llamada Patricia se encontraba ajustando los últimos detalles para el mismo vuelo, revisando listas de pasajeros y confirmando que todo el personal estuviera listo. La mujer notó al niño en compañía de un hombre uniformado, pero no supo de inmediato que aquel hombre era el piloto. De hecho, su atención se desvió cuando vio que el niño se acercaba a un área no permitida sin percatarse de los rótulos de advertencia. Patricia, actuando bajo un impulso de celo profesional, tomó la decisión de interceptar a Julián antes de que entrara a la zona de embarque sin la tarjeta correspondiente. El niño se sintió sorprendido cuando la mujer, en un tono que le pareció áspero, le preguntó dónde estaban sus padres y por qué andaba suelto por el aeropuerto. En ese instante, la confusión comenzó a tejer un velo entre los involucrados, pues Patricia asumió que Julián estaba sin supervisión y representaba una posible amenaza a la seguridad. Julián trató de explicarse con inocencia, pero sus palabras salieron atropelladas, ya que se sentía intimidado por la seriedad del auxiliar de vuelo. Fue entonces que Esteban, al ver la escena, se acercó para aclarar la situación y calmar a su hijo, pero Patricia aún no comprendía la relación entre el niño y el piloto. La tensión en el ambiente creció, y algunos curiosos se percataron de los gestos nerviosos de Patricia, que levantaba la voz con una mezcla de autoridad y prevención. Nadie imaginaba todavía que ese pequeño al que cuestionaban tan duramente era el hijo del hombre que pilotearía el avión en las próximas horas. Las semillas de un malentendido trágico ya estaban sembradas, y todo ocurría en cuestión de segundos, en medio del ajetreo desenfrenado del aeropuerto. La confusión se instauró como un espectro amenazante en el ambiente, y Patricia, con el corazón acelerado por la responsabilidad que sentía, no se dio cuenta de que su reacción estaba cargada de prejuicios y suposiciones erróneas. Su experiencia como auxiliar de vuelo le había enseñado la importancia de la seguridad en cada paso, pero también la había llenado de recelos y temores que, si no se manejaban con cautela, podían desembocar en confrontaciones innecesarias. Mientras Esteban se acercaba a ellos con expresión de preocupación, Patricia se mantuvo firme en su posición, sin reconocerle inmediatamente como el piloto. El uniforme de Esteban, al que solo había prestado atención parcial, le recordaba a un oficial, pero su mente se hallaba demasiado enfocada en el niño como para conectar los puntos. Julián, por su parte, se aferró a la mano de su padre en cuanto lo vio llegar, sintiendo un alivio repentino que pronto chocó con la mirada desconfiada del auxiliar de vuelo. Patricia pidió documentos para verificar la identidad del niño, afirmando con un tono que mezclaba incredulidad y preocupación que era poco común ver a un niño afrodescendiente tan cerca del área de embarque sin la compañía visible de una persona a cargo. Aquellas palabras, aunque emitidas con supuesta intención protectora, contenían el eco de muchos estereotipos que la mujer no alcanzaba a reconocer. Esteban, con suma calma, sacó su identificación y se la mostró a Patricia, quien aún no captaba por completo que aquel hombre era el piloto principal del vuelo. Sin embargo, en lugar de disculparse o tratar de enmendar su actitud, Patricia siguió preguntando detalles sobre el motivo por el que el pequeño estaba allí y por qué su padre no parecía ser su padre, a sus ojos. Este cuestionamiento se basaba en una perspectiva superficial y lamentablemente sesgada, pero ella, en ese momento, se sentía sostenida por un miedo difuso que nublaba su empatía.
La situación empezó a llamar la atención de otros pasajeros y miembros del personal. Varias miradas se posaron sobre Julián y Esteban con curiosidad y cierto recelo, incrementando la presión en el ambiente. El niño, que hasta hacía un rato vivía la alegría de explorar el aeropuerto de la mano de su padre, ahora se sentía observado y juzgado por motivos que no comprendía. Aquella sensación de desamparo se intensificó cuando Patricia amagó con contactar a seguridad, ante la posibilidad de que el niño hubiera ingresado sin autorización y sus documentos fuesen falsos. Esteban intentaba explicarle, sin alzar la voz, que él mismo formaba parte de la tripulación y que Julián era su hijo, pero la auxiliar de vuelo ya había encendido la llama de la sospecha y no parecía dispuesta a apaciguarla tan fácilmente. Mientras todo esto sucedía, un par de colegas de Esteban pasaron por el lugar y se mostraron extrañados al ver la discusión. Uno de ellos, un copiloto llamado Martín, reconoció inmediatamente al piloto titular y se acercó para averiguar qué ocurría. Al enterarse de la situación, Martín trató de calmar las aguas señalando que Esteban era, de hecho, el responsable de comandar el vuelo. Pero Patricia, confundida y algo avergonzada por la posibilidad de haber cometido un error, se aferró a la idea de que debía asegurarse de que todo estuviese en orden, puesto que la empresa aérea era muy estricta con las medidas de seguridad. La insistencia de la auxiliar empezó a generar murmullos en la multitud y el semblante de Julián reflejaba un miedo que crecía con cada segundo. Esteban, dueño de una paciencia notable, habló con voz firme y sosegada para que Patricia comprendiera. Él no solo estaba autorizado a llevar a su hijo al área restringida con los permisos adecuados, sino que además era el capitán del vuelo, con toda la documentación necesaria para avalar la presencia de Julián. Sin embargo, la explicación del piloto no era suficiente para deshacer las barreras de prejuicio que se habían levantado. A los ojos de Patricia, ese niño afrodescendiente seguía siendo un elemento fuera de lugar, y la imagen que tenía de cómo debía lucir la familia de un piloto no coincidía con la escena que tenía enfrente. El caos aumentó cuando otro agente aeroportuario se acercó tras ver la pequeña aglomeración de gente y, sin conocer el trasfondo, preguntó si se necesitaba asistencia. Patricia, en un acto reflejo y cargado de desconfianza, insistió en que alguien debía corroborar la identidad de Julián y la relación que ese hombre uniformado tenía con él. El nuevo agente, al no reconocer personalmente a Esteban, se mostró igualmente reticente y decidió llamar al supervisor de seguridad. Los segundos se convirtieron en una eternidad para Julián, que empezaba a llorar en silencio y se aferraba a la pierna de su padre, preguntándose en su mente por qué todo se volvía tan complicado si solo estaban a punto de iniciar un viaje de ensueño. El rumor de la escena se expandió como pólvora, y poco a poco más personas se detenían para mirar. Algunos grababan con sus teléfonos, mientras otros se limitaban a observar con rostros de incredulidad y murmullos de desaprobación. Alguien sugirió que la actitud de Patricia era racista, lo que incrementó la tensión, pues la auxiliar de vuelo sintió que la estaban acusando de un acto que jamás imaginaría cometer conscientemente. Con el orgullo herido y la incertidumbre bailando en su mirada, comenzó a dudar entre continuar con el protocolo o dar un paso atrás y reconocer que podría haberse equivocado. Esteban, consciente de que la situación escalaba a pasos agigantados, empezó a preguntarse cómo un simple malentendido podía amenazar su carrera y la tranquilidad de su hijo. Sabía que en la industria de la aviación la imagen y la prudencia eran pilares fundamentales, y un enfrentamiento público de estas características no solo manchaba su reputación, sino que podía poner en vilo la confianza de los pasajeros. Aún así, su principal preocupación en ese momento era Julián, quien no dejaba de verlo con ojos llorosos, esperando que su padre resolviera todo con la determinación y eficiencia que lo caracterizaban. Para colmo, el tiempo corría y la tripulación debía reunirse pronto en la sala de briefing para repasar los detalles finales del vuelo. Esteban no quería perder la calma ni ceder ante la frustración, pero empezaba a sentir el desgaste que provoca enfrentar la desconfianza y el prejuicio sin justificación. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que, al menos, contaba con el apoyo de algunos colegas que sabían perfectamente quién era él y que Julián siempre había tenido autorización para viajar con su padre cuando las condiciones lo permitían. Martín, el copiloto, se comunicó por radio con un supervisor de la aerolínea para ponerlo al tanto de la situación. El supervisor, sorprendido por la noticia, prometió acercarse de inmediato.
Mientras tanto, Patricia seguía inmersa en su postura de más vale prevenir que lamentar, sin aceptar las credenciales de Esteban como prueba concluyente de su paternidad. La duda la carcomía y, al mismo tiempo, un nudo en su estómago le gritaba que quizá estaba cometiendo un error grave, uno que podría costarle su trabajo si se comprobaba que había actuado de forma temeraria y discriminatoria. Sin embargo, aún no se atrevía a deshacer el trance que ella misma había generado, pues le faltaba dar el paso de reconocer que sus suposiciones eran completamente infundadas. En ese instante, Julián soltó la mano de su padre y, con la voz temblorosa, se dirigió al auxiliar para explicarle que tenía un pase especial que le permitía acompañar a su papá. El niño, con la dignidad herida, sacó un documento de su mochila y se lo mostró, mientras el nudo en su garganta amenazaba con hacerlo romper en llanto en cualquier momento. Patricia tomó el documento con la mano temblorosa y lo examinó, al tiempo que Esteban confirmaba su legitimidad y la empresa lo ratificaba a través de un sistema interno. Pero la llama del conflicto ya había prendido, y para muchos observadores no había duda de que la reacción del auxiliar se basaba más en un prejuicio racial que en un verdadero protocolo de seguridad. Cuando la charla se intensificó, Patricia, sintiéndose acorralada y temiendo perder la autoridad, pensó que llamar a la policía terminaría de una vez con las sospechas y confirmaría sus dudas. Esa idea, lejos de resolver la situación, echó más leña al fuego, provocando que varias personas soltasen exclamaciones de sorpresa e indignación. Martín, la aerolínea y otros testigos trataban de persuadir al auxiliar para que no llegara a ese extremo, pero Patricia se hallaba en un punto de no retorno, influida por su temor y la propia presión de ser acusada de racismo en medio de un aeropuerto concurrido. Mientras el supervisor de la aerolínea atravesaba con prisa el pasillo para llegar hasta ellos, Patricia ya había pedido a un guardia del aeropuerto que hiciera la llamada a las autoridades. El guardia, indeciso, no sabía muy bien a quién obedecer, pues al otro lado estaban el copiloto y otros miembros del personal que le urgían a esperar al supervisor antes de tomar una decisión definitiva. El ambiente se volvió irrespirable y Julián, con un sollozo contenido, abrazó a su padre sintiendo que el mundo se había vuelto hostil en apenas unos minutos, cuando todo lo que él deseaba era abordar un avión y volar junto a quien más admiraba. La escena del aeropuerto se había transformado en un remolino de confusión donde la imagen de un capitán de vuelo, uniformado y con sólida reputación, y la de su pequeño hijo lloroso se contraponían a la figura de una auxiliar tensa, atrapada en sus propios temores y presunciones. Fue en medio de ese caótico panorama que apareció el supervisor de la aerolínea, un hombre de voz grave y temple diplomático llamado Fernando. Al llegar, encontró a Patricia con el gesto pétreo, sosteniendo un teléfono en la mano mientras intercambiaba palabras acaloradas con Martín. El supervisor no tardó en percatarse de que el origen del problema era un prejuicio que había escalado a niveles inauditos, amenazando con salpicar la imagen de la empresa y la tranquilidad de todos los pasajeros. Fernando, consciente de su papel mediador, se colocó entre Patricia y Esteban, solicitando que todos guardaran la calma para poder recabar la información necesaria. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero la presencia autoritaria y respetuosa del supervisor logró establecer una ligera tregua en los gritos y las recriminaciones mutuas. Julián, todavía aferrado a su padre, lo miró con ojos que suplicaban una solución rápida, mientras alrededor se arremolinaban testigos con sus teléfonos apuntando a la escena, listos para grabar cada palabra o gesto que aconteciera. El supervisor examinó los documentos de Esteban y de Julián, confirmando que todo estaba en regla, tal como el copiloto Martín había asegurado. Ante los ojos del supervisor, los hechos se volvían claros, el piloto y su hijo poseían el permiso correspondiente y la aerolínea tenía constancia de la relación familiar. No obstante, el problema real era que Patricia, fuera por ignorancia, temor o racismo, había dudado de esa relación y había llevado las cosas a un punto de ruptura al llamar a la policía. Fernando, con su experiencia en resolución de conflictos internos, entendía que era esencial manejar la situación con pinzas, pues cualquier paso en falso podría desatar una ola de críticas mediáticas contra la compañía. Su prioridad inmediata era salvaguardar la integridad emocional del niño y, por supuesto, la dignidad del capitán, sin dejar de lado la necesidad de evaluar la conducta de Patricia.
En aquel instante, se escuchó el inconfundible murmullo de radios policiales acercándose por el corredor del aeropuerto. Un par de oficiales uniformados se presentaron con expresión seria, listos para afrontar la denuncia de un posible intento de acceso ilegal a la zona restringida o, en el peor de los casos, un caso de identidad falsa que pudiera suponer tráfico infantil. Las palabras iban y venían de un lado a otro con velocidad vertiginosa, mientras Esteban trataba de mantener a Julián fuera de la vista directa de las cámaras y los curiosos, consciente de que la exposición pública podía dañar a su hijo de manera irreparable. Fernando intervino de inmediato, explicando a los policías que se trataba de un malentendido interno, un error en la interpretación de los protocolos de seguridad y que, tanto el capitán del vuelo como su hijo, contaban con los documentos adecuados. Mientras hablaba, hacía señas discretas para que los agentes no se dejaran llevar por el nerviosismo del tumulto, ya que el número de personas agolpadas a su alrededor empezaba a superar la veintena. Varios testigos comentaban en voz alta su indignación, acusando a Patricia de actuar de forma racista e injusta, y se escuchaban expresiones como no haber sospechado si el niño fuese de otra raza o cómo es posible que no sepa quién es el piloto del avión. Patricia, sintiéndose señalada por la multitud y por las palabras duras que retumbaban en sus oídos, se aferró a la justificación de que simplemente cumplía con su trabajo. Su posición, sin embargo, se debilitaba con cada segundo que pasaba, dado que tanto la aerolínea como la tripulación confirmaban que Esteban y Julián tenían todos los permisos. La auxiliar, en un intento desesperado de salvar su pellejo, comentó que alguien le había dado el aviso de que el niño corría solo cerca de las puertas de embarque y que ella solo seguía el protocolo. Pero la verdad era evidente, la situación se desencadenó porque, en el fondo, no le parecía plausible que un piloto de tez morena tuviera un hijo afrodescendiente y estuviera transitando con tanto aplomo por el aeropuerto. El supervisor Fernando procedió a dialogar con los policías, invitándolos a una sala contigua para evitar el foco público. Les pidió a Esteban y a Julián que los acompañaran y solicitó también la presencia de Patricia para que, ante testigos y representantes de la aerolínea, pudieran dirimir el conflicto. El gentío protestó al ver que se llevaban al piloto y a su hijo, pero Fernando aclaró que no era una detención, sino un procedimiento para aclarar la situación lejos de la multitud. Mientras caminaban hacia la sala, el temblor en la mano de Julián se hacía más notorio, y Esteban luchaba contra la rabia que sentía por lo que consideraba un claro acto de discriminación. Una vez reunidos, Fernando explicó a los oficiales que Esteban era un piloto de trayectoria intachable, con años de servicio en la aerolínea, y que Julián, al ser su hijo, solía acompañarlo en ciertos vuelos con la debida autorización. Patricia, aún mostrándose tensa, hizo hincapié en que el niño había estado muy cerca de áreas restringidas y que ella, al no reconocer inmediatamente a Esteban, actuó por precaución. Sin embargo, cuando los policías preguntaron por qué no había detenido primero al capitán para verificar los documentos en lugar de llamar directamente a las autoridades, Patricia se quedó sin una respuesta convincente. La atmósfera se espesó mientras Fernando insistía en que la acción del auxiliar había sido desproporcionada y motivada por un prejuicio inconsciente. Los agentes, tras ver la documentación y escuchar las explicaciones, empezaron a mostrarse comprensivos con la postura de Esteban, pues también se enteraron de que varios colegas y testigos confirmaban la actitud agresiva e innecesaria de Patricia. Uno de los oficiales, en un intento de mediar, sugirió que quizá la auxiliar se sentía amenazada por la posibilidad de ser reprendida si no actuaba con mano firme al percibir una posible irregularidad. Esteban, con la dignidad herida, expresó su frustración, si bien comprendía los protocolos de seguridad, consideraba intolerable que hubieran tratado a su hijo como un sospechoso solo por su color de piel. Recordó que en años anteriores, en otros aeropuertos, había recibido miradas sospechosas, pero nunca antes había sido sometido a semejante cuestionamiento cuando estaba claramente uniformado. La tensión de las palabras del piloto hizo que Patricia se encogiera un poco en su asiento, entendiendo que lo que había empezado como un incidente menor se había convertido en un escándalo que podría costarle su trabajo. Al final de la conversación, los policías determinaron que no había delito que perseguir y retiraron cualquier conato de denuncia contra Esteban y Julián.
Sin embargo, su presencia ya había dejado una mancha indeleble en la escena y la reputación de la aerolínea comenzaba a tambalearse por las grabaciones que circulaban en redes sociales y entre los propios pasajeros. Fernando, consciente de la inminente crisis, aseguró que se encargaría de brindar un comunicado oficial para calmar los ánimos, y que se pondría a disposición de Esteban para solventar cualquier perjuicio que hubiera experimentado. Julián, que hasta ese momento había permanecido casi en silencio, abrazó a su padre con fuerza cuando los policías salieron de la sala, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por lo que acababa de vivir en carne propia. La oleada de reacciones no se hizo esperar. A medida que los celulares y las redes sociales difundían videos y comentarios sobre el altercado en el aeropuerto, surgieron todo tipo de posturas e interpretaciones. Algunos acusaban abiertamente a Patricia y al personal de la aerolínea de racismo, argumentando que la desconfianza hacia Julián estaba alimentada por estereotipos raciales profundamente arraigados. Otros defendían al auxiliar, aduciendo que se limitó a cumplir con su deber al notar que un menor de edad se encontraba cerca de áreas restringidas. Sin embargo, pocas personas en aquella discusión virtual conocían el trasfondo real. El piloto era el padre biológico del niño y tenía autorización de sobra para tenerlo a su lado. Mientras en la sala contigua la situación iba quedando clara para la policía, en el área principal del aeropuerto las especulaciones crecían. Se oían fragmentos de conversaciones en los pasillos. ¿Escuchaste que un piloto fue detenido por pasar de contrabando a un niño? Parece que hubo un caso de racismo explícito en la puerta de embarque o dicen que el piloto estaba amenazando a la tripulación. Las historias se distorsionaban con cada nueva boca que las repetía, alimentando un ciclo de información confusa que la aerolínea tendría que esforzarse en desmentir. Esteban y Julián salieron de la sala acompañados por el supervisor Fernando y uno de los policías, quien se aseguró de explicar a los presentes más cercanos que no había cargo alguno contra el capitán ni contra su hijo. No obstante, la masa de gente que seguía congregada alrededor miró con escepticismo y siguió grabando la escena, lanzando miradas entre la indignación y la curiosidad morbosa. Patricia, por su parte, abandonó la sala unos minutos después, cabizbaja, intentando esquivar las preguntas de sus compañeros de trabajo y las de algunos pasajeros que la señalaban con el dedo. El copiloto Martín, testigo principal de lo acontecido, se encargó de conducir a Esteban y a Julián hacia un lugar más tranquilo, lejos del foco del escándalo. Una habitación de descanso del personal se convirtió en un refugio momentáneo para que Julián pudiera recomponerse y Esteban despejara la mente antes de su vuelo. A esas alturas, las emociones del niño estaban a flor de piel y la confusión y el temor se mezclaban con una vergüenza que no alcanzaba a expresar con palabras. El capitán, consciente de la importancia de mostrar fortaleza, intentó calmar a su hijo diciéndole que todo estaría bien y que podrían seguir con sus planes de viajar. Mientras trataba de tranquilizar a Julián, Esteban notó la inmensa presión que sentía por continuar cumpliendo con su trabajo. El vuelo debía despegar en poco tiempo, y él, como capitán, tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de cientos de pasajeros. Sin embargo, la experiencia recién vivida le había dejado un sabor amargo y una tensión interna que corría el riesgo de afectar su concentración. Martín, astuto y empático, percibió la zozobra de su compañero, y le sugirió hablar con el supervisor para valorar la posibilidad de reasignar el piloto titular o, al menos, retrasar la hora de salida para que Esteban pudiera recuperarse. Fernando, el supervisor, llegó momentos después para evaluar la situación. Su mayor preocupación se centraba en la integridad emocional del capitán y de su hijo, así como en el impacto que este incidente podía tener en la imagen de la aerolínea. Aseguró a Esteban que, si no se sentía con la fortaleza necesaria para comandar el vuelo, se buscaría una solución alternativa. Sin embargo, el piloto, impulsado por un sentido profundo de responsabilidad y un deseo de no dejar que la discriminación opacara su carrera, dijo que se encontraba en condiciones de volar, siempre y cuando Julián estuviera a salvo y tranquilo. Por su parte, el niño, al escuchar las palabras de su padre, sintió un impulso de coraje infantil mezclado con el anhelo de no frustrar los planes de aquel día. Con un nudo en la garganta, afirmó que quería seguir adelante y que se sentía mejor cuando estaba al lado de su padre. Conmovido,
Esteban lo abrazó, y el supervisor tomó la determinación de informar a las autoridades aeroportuarias y a los directivos de la aerolínea de que el vuelo se realizaría tal como estaba programado, a menos que surgiera alguna complicación adicional. Entretanto, las redes sociales se volcaban en un debate intenso. Usuarios de distintos países compartían sus opiniones, retuiteaban los videos y emitían juicios sin conocer todos los detalles. La etiqueta almohadilla piloto y su hijo se hizo tendencia en cuestión de minutos, mezclándose con acusaciones de racismo institucional, llamados a la empatía y comentarios pidiendo el despido de Patricia. La aerolínea lanzó un breve comunicado en sus canales oficiales, prometiendo una investigación exhaustiva de lo sucedido y recalcando su compromiso con la diversidad y la inclusión. Pero las palabras, en medio de la tormenta de información digital, no siempre bastaban para frenar la indignación de los internautas. En ese contexto, Patricia se convirtió en el foco de numerosos ataques verbales. Algunos usuarios rastrearon sus perfiles en redes sociales, buscando mensajes antiguos o evidencias de comportamientos discriminatorios pasados, y aunque no encontraron nada concluyente, el acoso virtual se intensificó. Compañeros de trabajo la evitaban, y se rumoreaba que el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea consideraba sancionarla o incluso despedirla. Entretanto, la auxiliar de vuelo se sumergía en una mezcla de arrepentimiento y confusión, convencida de que su carrera podría estar llegando a un final abrupto. Lejos de las redes sociales y del ruido mediático, en la habitación de descanso, Julián recuperaba poco a poco el color de su rostro. Esteban, con delicadeza, le ofreció un vaso de agua y se acercó para ver si su hijo necesitaba algo más. El niño respondió con una tímida sonrisa, aliviado de encontrarse en un espacio seguro al fin. El capitán respiró hondo, analizando los pros y los contras de despegar en medio de aquella controversia. Le preocupaba que un sector de los pasajeros se sintiera inseguro al enterarse del incidente, pero también confiaba en su profesionalismo y en su capacidad para mantener la serenidad en la cabina. Finalmente, tras conversaciones rápidas y una evaluación de las circunstancias, se decidió que Esteban se presentaría en la sala de briefing con el copiloto y la tripulación para confirmar el estado del vuelo. El capitán dejó a Julián temporalmente al cuidado de una azafata de confianza, amiga de la familia, mientras verificaba los últimos detalles. El niño comprendió la necesidad de esa separación momentánea, aunque no pudo evitar un cosquilleo de ansiedad al recordar los minutos de terror que había vivido cuando Patricia lo interpeló. Pero el apoyo y la calidez de esta azafata fueron reconfortantes, y el pequeño sintió que, al fin, algo volvía a la normalidad. Con el corazón aún palpitando fuerte, Esteban ingresó a la sala de briefing. Observó la reacción de sus colegas, quienes lo recibieron con gestos de empatía y comentarios de solidaridad. Para la mayoría, no había duda de que el capitán merecía todo el respeto y reconocimiento, pues llevaba años demostrando su valía en la aerolínea. Además, sabían que, en la industria de la aviación, la unión era fundamental para sobreponerse a los desafíos y sacar adelante cada vuelo con seguridad y eficiencia. Tras un intercambio de palabras, se llegó a un acuerdo: volarían con Esteban al mando, pero monitorearían cualquier signo de tensión o fatiga adicional. En los pasillos, la historia seguía en boca de muchos, y la expectación crecía a medida que se acercaba la hora de embarque. Los pasajeros se preguntaban si el piloto que salía en los videos tomaría el control de su avión, mientras algunos se resistían a creer que un profesional tan experimentado fuera objeto de semejante injusticia. En medio de todo, Julián se aferraba a la esperanza de que, al despegar, dejaría atrás, al menos por un rato, la amarga sensación de ser cuestionado por su color de piel y su vínculo familiar. La tensión acumulada desembocó en el momento del embarque, cuando los pasajeros comenzaron a hacer fila para abordar el avión pilotado por Esteban. Fue entonces que las miradas y los susurros se intensificaron. Muchas personas ya tenían conocimiento del incidente por las redes sociales o por rumores que circulaban en la misma terminal, y trataban de identificar al capitán y al niño que protagonizaban la polémica historia. Julián, sostenido de la mano por la azafata amiga de la familia, avanzaba con paso dubitativo hacia el interior de la aeronave, mientras Esteban, con la frente en alto, se dirigía a la cabina de mando tras saludar cortésmente a los pasajeros.
Para algunos viajeros, la presencia de Julián en el avión resultaba completamente normal, puesto que sabían que los hijos de los pilotos a veces viajan con pases especiales. Sin embargo, para otros, particularmente aquellos que desconocían los procedimientos internos de la aerolínea, la escena levantaba ciertas suspicacias, fomentadas por la polémica que ya corría como reguero de pólvora. Se podían escuchar comentarios en voz baja, algunos con un tono compasivo hacia el niño, y otros con un matiz de crítica hacia la empresa por permitir la permanencia de un menor que había generado un incidente de seguridad horas antes. Al ingresar a la aeronave, Julián sintió un nudo en el estómago. El entorno que antes le causaba emoción y entusiasmo ahora se mezclaba con la memoria reciente de la humillación sufrida. La azafata amiga lo condujo hasta uno de los asientos de la cabina de pasajeros, cerca de la parte frontal, donde a menudo los familiares del personal de vuelo se ubicaban con mayor comodidad y bajo supervisión. Mientras tanto, Esteban se adentró en la cabina de mando, donde el copiloto Martín ya había hecho las revisiones iniciales. La atmósfera en la cabina era solemne, ambos sabían que, además de llevar el avión a su destino, tendrían que manejar la presión psicológica de un incidente que se había vuelto viral. El proceso de embarque prosiguió con relativa normalidad hasta que una pasajera, visiblemente inquieta, se acercó a la azafata encargada del recibimiento y preguntó si era cierto que el capitán había tenido un problema con la policía y que el niño que estaba sentado en la fila delantera era el centro de todo ese escándalo. La azafata, siguiendo los protocolos, intentó restarle importancia a la situación, asegurando que todo estaba resuelto y que no había ningún riesgo para el vuelo. Pero la pasajera insistió, argumentando que se sentía nerviosa de que algo tan grave hubiera ocurrido. El murmullo se propagó y, en cuestión de minutos, varios pasajeros querían saber más detalles, algunos por morbo, otros por legítima preocupación. En la cabina de mando, Esteban y Martín finalizaban el chequeo de instrumentos y analizaban la ruta de vuelo. Sin embargo, la tensión era palpable. Martín le susurró a Esteban que, si en algún momento se sentía abrumado, no dudara en solicitar su ayuda o la de la tripulación. El capitán asintió, agradecido por el apoyo, y se concentró en sus labores, decidido a no dejar que la presión externa lo distrajera de lo que mejor sabía hacer, volar un avión de manera segura y responsable. Aún así, el recuerdo de Julián siendo cuestionado por Patricia le causaba un hormigueo en el corazón y una necesidad casi ferviente de demostrar que nada ni nadie podía socavar su profesionalismo. Cuando casi todos los pasajeros estuvieron sentados, se escuchó un breve intercambio de palabras en la zona de la puerta de la aeronave. Patricia había subido al avión para recoger algunas pertenencias y cumplir con ciertos trámites, puesto que no formaría parte de esa tripulación en particular. Su presencia generó una reacción inmediata, algunos pasajeros que la reconocieron comenzaron a grabar con sus teléfonos y a murmurar con indignación. La auxiliar de vuelo se veía afectada, con los ojos húmedos y la expresión marcada por la vergüenza. Sin atreverse a levantar la mirada, se dirigió al compartimiento donde guardaba su bolso de mano, mientras esquivaba las miradas y las críticas silentes que la seguían como sombras. Fue en ese instante que Julián, sentado en su asiento, la vio pasar. Sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. El niño recordaba claramente el tono desconfiado con que Patricia le había hablado horas atrás, y por un instante sintió ganas de esconderse o de gritarle que él no había hecho nada malo. Sin embargo, su corta edad lo llevó a encogerse de hombros y simplemente girar la cabeza hacia la ventana, aferrándose al reposabrazos del asiento con fuerza. Patricia, por su parte, sintió un escalofrío al constatar la presencia del niño. Le habría gustado disculparse, pero el muro de orgullo y miedo la paralizaba, impidiéndole emitir palabra alguna. Un par de azafatas de la tripulación asignada al vuelo le pidieron a Patricia que se retirara, ya que su servicio terminaba antes del despegue. La mujer no protestó, apenas murmuró una despedida y abandonó el avión con el paso tambaleante. Mientras se dirigía a la terminal, notó que algunos empleados de la aerolínea la observaban con recelo, y supo que su reputación profesional pendía de un hilo. Al mismo tiempo, sentía un remordimiento creciente, pero se encontraba atada de manos, sin saber cómo deshacer el daño que había causado al niño y a su padre. Poco después, se cerraron las puertas de la aeronave y la tripulación realizó los anuncios de seguridad pertinentes.
Las luces del pasillo disminuyeron su intensidad y el rumor de los motores preparándose para el despegue inundó el ambiente. Julián, con el cinturón abrochado, miró por la ventana, recordando las veces que había soñado con ese momento, pero ahora percibía un gusto agridulce que empañaba la experiencia. Pensó en su padre, sentado en la cabina de mando, y se preguntó si estaría igual de nervioso que él. Los motores rugieron con fuerza, y el avión comenzó a moverse por la pista. Hubo un instante de silencio generalizado entre los pasajeros, un sentimiento de expectación y respeto hacia aquel ritual de despegue que siempre infunde un ligero temor o emoción según la persona. Con cada metro que avanzaba la aeronave, Julián sentía que dejaba atrás, aunque fuera simbólicamente, los malos ratos vividos en la terminal. Sin embargo, sabía que su memoria guardaría ese capítulo por mucho tiempo, una huella indeleble de cómo la desconfianza y el racismo habían golpeado su inocencia. Esteban, concentrado en los procedimientos de despegue, ajustó los controles con mano experta. Su voz, transmitida por el sistema de comunicación interna, sonó firme al informar a la tripulación que se prepararan para la maniobra. Todos siguieron las instrucciones al pie de la letra, y en pocos segundos, el avión se alineó en la pista principal. Martín, desde el asiento del copiloto, pudo ver la determinación en los ojos de Esteban, una fuerza que siempre lo había caracterizado y que, en aquel momento, se convertía en un asidero para sortear la adversidad. Con un potente impulso, la aeronave se elevó en el aire, dejando atrás el suelo y los recuerdos recientes del aeropuerto. Para Julián, esa sensación de ascenso fue un bálsamo momentáneo que le permitía sentirse libre y por encima de la hostilidad que había experimentado. La vista panorámica de la ciudad, reduciéndose a un tapiz de luces y edificios, le devolvió parte de la alegría que tanto había añorado. Se aferró a la idea de que, en el cielo, todos los seres humanos eran tan solo viajeros en un viaje infinito, sin importar su color de piel ni las distancias que separaran sus orígenes. El avión alcanzó la altitud de crucero, y un anuncio del copiloto informó a los pasajeros que pronto podrían desabrocharse los cinturones y disfrutar del servicio de a bordo. Sin embargo, la atmósfera dentro de la aeronave seguía cargada de una emoción contenida, como si todos fueran conscientes de que ese vuelo no era uno más en la rutina diaria. Poco después, la azafata amiga de la familia se acercó a Julián, ofreciéndole una bebida y un pequeño refrigerio. El niño la miró con timidez y agradeció en voz baja, todavía sacudido por lo acontecido. Desde la cabina, Esteban y Martín mantenían el control impecable de la nave. El capitán cumplía con los protocolos establecidos, supervisando instrumentos y verificando reportes meteorológicos, pero una parte de su mente no dejaba de preocuparse por el estado emocional de su hijo. Varias veces se debatió en si debía usar un breve momento de calma para hablarle a través del sistema de comunicación interna, pero descartó la idea para no distraerlo. Sabía que el tiempo de vuelo no era excesivo y que, una vez en tierra, podrían hablar con más tranquilidad. Entre los pasajeros, en cambio, las conversaciones giraban sin cesar en torno al mismo tema. Algunos, que se consideraban más informados, contaban su versión de los hechos, que la auxiliar había llamado a la policía por sospechar que un niño afrodescendiente viajaba solo y sin permiso, y que todo resultó ser un malentendido porque el pequeño era en realidad el hijo del piloto. Otros rechazaban la idea de llamarlo malentendido y afirmaban que era un acto claro de racismo, que exigía más que una simple disculpa. También había quienes preferían no tomar partido y limitarse a comentar la tristeza de que algo así ocurriera. La viralización del suceso no se detuvo. A esa misma hora, numerosos portales de noticias en Internet y cadenas de televisión regionales empezaban a difundir los videos capturados por los testigos en el aeropuerto. Las imágenes de un niño llorando, con un hombre uniformado a su lado tratando de calmarlo, y la figura de un auxiliar discutiendo con un agente de seguridad, desencadenaban todo tipo de reacciones en foros y redes sociales. Los titulares resaltaban la supuesta discriminación, y muchos internautas exigían sanciones ejemplares. Mientras tanto, Patricia se encontraba en una sala de la terminal, esperando una reunión con representantes de recursos humanos de la aerolínea. El nerviosismo la consumía, y la conciencia de que se había equivocado la golpeaba con la fuerza de un martillo.
Su mente repetía escenas una y otra vez, tratando de encontrar un punto en el que hubiera podido actuar de manera diferente. Era cierto que tenía la obligación de proteger la seguridad de los vuelos, pero también debía reconocer que había juzgado de inmediato al niño y, por extensión, a su padre, sin darle la oportunidad de explicar la situación con calma. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de perder su empleo y de manchar su nombre de forma permanente en la industria aérea. Arriba, sobre las nubes, Julián se esforzaba por poner en orden sus sentimientos. Recordaba el instante en que Patricia lo había interceptado y cómo, a pesar de su uniforme, no había dado crédito a las palabras de su padre. Revivía la mirada desconfiada del auxiliar, que, sin palabras explícitas, le había transmitido el mensaje de que, por ser un niño afrodescendiente, podía ser un intruso peligroso. A su corta edad, esta era la primera vez que experimentaba de manera tan directa la discriminación y la confusión le dolía más que el enojo. La azafata amiga de la familia volvió para conversar con él, intentando distraerlo con comentarios sobre la vista y los detalles del vuelo. Trató de explicarle que, lamentablemente, hay personas que, por desconocimiento o prejuicios, actúan mal sin siquiera darse cuenta. Suavizó el mensaje lo mejor que pudo, sabiendo que hablaba con un niño que apenas entendía la magnitud de lo que había pasado. Le dijo que, a pesar de todo, debía concentrarse en las cosas bonitas de la vida, como la oportunidad de volar con su papá y de visitar lugares sorprendentes. Con delicadeza, le prometió que, al llegar, podrían buscar un recuerdo especial en la siguiente terminal, tal como su padre se lo había prometido antes de que estallara el conflicto. Ese gesto de ternura funcionó como un bálsamo para Julián, que sintió una chispa de ilusión al pensar en el prometido modelo de avión o cualquier otro recuerdo que pudiera llevarse. Aunque el suceso traumático no podía borrarse, al menos la perspectiva de algo positivo en el horizonte le brindaba una pequeña esperanza. Se acomodó en su asiento y asomó la cara a la ventanilla, contemplando el océano de nubes que se extendía bajo el fuselaje. En su cabeza, resonaba la pregunta de si el cielo y la tierra estarían tan separados en temas de humanidad como lo están en distancia física. Martín, desde la cabina, observó a Esteban y percibió un leve temblor en la mano del capitán mientras sujetaba la palanca de mando. Aunque el vuelo se desarrollaba sin turbulencias, el copiloto comprendía la enorme carga emocional de su compañero, y lo admiraba por seguir firme en su responsabilidad. En un momento de menor tensión operativa, Martín le dio unas palmaditas en el hombro a Esteban, susurrando que era un gran ejemplo para todos y que los pasajeros estaban en excelentes manos. El capitán agradeció el gesto con una sonrisa discreta, sintiendo cómo aquella muestra de solidaridad reforzaba su determinación de no dejarse vencer por la injusticia. Con el avión en pleno crucero, llegaron los carritos de comida y bebida para los pasajeros. La tripulación de cabina trataba de mantener un ambiente cordial y servicial, conscientes de la extraña atmósfera que se había instalado. Algunos pasajeros aprovecharon para manifestar su apoyo al capitán, comentando en voz baja que sentían vergüenza ajena por la forma en que habían tratado a su hijo. Otros callaban, indiferentes o con la mente puesta en asuntos personales, como si prefirieran no inmiscuirse en la polémica. Julián, por su parte, recibió un pequeño refrigerio y lo comió con apetito moderado, más por costumbre que por verdadero deseo. El capitán anunció después de un par de horas que iniciarían el descenso gradual hacia su destino. El proceso de aproximación comenzó, y la tripulación se dispuso a recoger los restos del servicio y preparar la cabina para el aterrizaje. Una oleada de alivio recorrió el avión, ya que, a pesar de la tensión vivida, el trayecto había sido estable y seguro. Julián miró por la ventanilla, observando cómo el paisaje lejano volvía a hacerse visible. A medida que bajaban de altitud, las nubes se disipaban y se empezaban a distinguir montañas, carreteras y ciudades diminutas. En el fondo de su corazón, el niño sentía una extraña mezcla de calma y desazón. Por un lado, el vuelo estaba a punto de culminar con éxito, y volvería a reunirse con su padre para quizás olvidar parte del mal sabor de boca. Por el otro, sabía que lo que pasó en el aeropuerto era solo un recordatorio de que en el mundo existían prejuicios que podían afectarlo a él o a su familia en cualquier momento. Sin embargo, se aferró a la idea de que su papá, con su valentía y profesionalismo, era prueba viviente de que los sueños no tienen color y de que él mismo podría ser lo que quisiera,
sin importar los obstáculos que la sociedad le pusiera. El avión tocó tierra con suavidad y un aplauso tímido se escuchó entre los pasajeros, seguido de algunos comentarios de admiración por la pericia del capitán. Esteban y Martín dirigieron la nave hasta la puerta asignada, mientras la tripulación daba las instrucciones habituales para el desembarque. Para muchos, aquel aterrizaje representó el final de un vuelo agitado en lo emocional, y para Julián, un respiro tras sentirse en el centro de una tormenta silenciosa. Una vez en la terminal de llegada, el ambiente fue distinto al de la partida. No había un tumulto esperándolos ni cámaras captando sus primeros pasos en tierra firme, sin embargo, las redes sociales seguían ardiendo con comentarios, teorías y pedidos de justicia o de despidos. Esteban salió de la cabina con la espalda recta, dando las gracias a los pasajeros que lo felicitaban por la maniobra. Martín se quedó supervisando los últimos procedimientos antes de entregar el avión al equipo de tierra. Cuando Julián emergió del pasillo, un aire algo más ligero rodeó a ambos, pues la mirada en el rostro de su padre transmitía calma, aunque con un trasfondo de cansancio inevitable. La azafata amiga, quien había permanecido atenta a Julián durante el vuelo, preguntó si necesitaban ayuda para moverse por la nueva terminal, pero Esteban dijo que estarían bien y que solo quería pasar el control de seguridad de llegada y dirigirse al hotel asignado por la aerolínea para descansar. El capitán tenía previsto un retorno al día siguiente, por lo que disponía de algunas horas libres para reponerse y, sobre todo, para darle a Julián el sosiego que necesitaba. Caminaron juntos por los pasillos de aquel nuevo aeropuerto, donde la gente ignoraba por completo el drama que habían vivido en la ciudad anterior. En el trayecto, Esteban vio una tienda de souvenirs que exhibía una vitrina llena de pequeños aviones de juguete y recordó la promesa que le había hecho a su hijo. Con una sonrisa cansada, pero sincera, tomó de la mano a Julián y lo guió hasta el mostrador. El niño, al ver el despliegue de miniaturas de diferentes aerolíneas y modelos de aeronaves, sintió un atisbo de la ilusión que antes lo embargaba, antes de que todo se enrareciera. Escogió un avión que, curiosamente, era casi idéntico al que acababan de volar, y su padre lo compró sin dudarlo. Ese pequeño gesto representó mucho para ambos, era una forma de cerrar un ciclo, de retomar la esperanza y de demostrar que, a pesar de los momentos duros, la vida continuaba con sus pequeñas recompensas. Julián abrazó el juguete y esbozó una ligera sonrisa, la primera que mostraba de verdad desde que comenzó el altercado en el aeropuerto anterior. Esteban, por su parte, sintió un nudo en la garganta al ver el rostro aliviado de su hijo y se esforzó por mantener la compostura. Posteriormente, se dirigieron a recoger su equipaje y a pasar por el control de aduana de rutina. A diferencia de lo que ocurrió horas atrás, nadie se acercó a cuestionar a Julián ni a pedirle documentos adicionales. Pasaron sin contratiempos y apenas unos minutos más tarde, tomaron un taxi que los llevaría al hotel de la aerolínea. Dentro del vehículo, el capitán recibió varias notificaciones en su teléfono, mensajes de compañeros preocupados, correos de la gerencia solicitando un informe de lo sucedido y hasta llamadas perdidas de algunos periodistas que habían obtenido su número de manera poco clara. El piloto decidió dejar todas esas cuestiones para más tarde, priorizando la tranquilidad de Julián y la suya propia. Llegaron al hotel, un edificio alto y elegante donde la aerolínea había reservado una habitación doble para ambos. El personal de recepción fue amable, aunque Esteban notó alguna mirada de curiosidad cuando descubrieron que era el mismo piloto que aparecía en varios titulares. En cualquier caso, el registro fue rápido, y, finalmente, se instalaron en la habitación. Julián dejó su pequeño avión de juguete en una mesa junto a la ventana y se tiró en la cama, exhausto. Esteban se sentó a su lado y le puso una mano en la cabeza, despeinándolo con cariño para romper un poco la tensión. Fue entonces cuando hablaron con mayor franqueza de lo ocurrido. Julián, con un hilo de voz, confesó que se sentía culpable por haber caminado tan cerca de la zona restringida, aunque no supiera que no estaba permitido. Dijo que se sentía avergonzado, y que la reacción de Patricia lo había dejado con la sensación de que había hecho algo terrible. Esteban, con voz tranquila, le explicó que el único error del niño fue su inocencia, y que eso no justifica la manera en que lo trataron.
Además, le recordó que era su responsabilidad como padre asegurarse de que Julián comprendiera las reglas, y que jamás debía sentirse mal por ser quien era. La conversación se tornó más emotiva cuando Julián preguntó por qué Patricia los había mirado de esa forma y dudado de que fueran familia. Con cautela, Esteban trató de explicarle que en el mundo existían personas que aún juzgaban por el color de la piel, y que lamentablemente no todos entendían que las familias podían ser diversas. El niño escuchó con atención, sorprendiéndose al descubrir que lo que había vivido era, en gran medida, un acto de racismo. Lloró un poco, sintiendo una mezcla de dolor y enojo, pero su padre lo contuvo y le ofreció consuelo, asegurándole que nunca lo abandonaría y que pelearía contra esa clase de injusticias si volvía a toparse con ellas. Mientras se reencontraban en ese abrazo sincero de padre e hijo, el teléfono de la habitación sonó. Era una llamada de Fernando, el supervisor de la aerolínea, quien quería verificar el estado de Esteban y saber si Julián estaba bien. El capitán le informó que ya habían llegado sin problemas y que se disponían a descansar. Fernando aprovechó para avisarle que la compañía abriría una investigación formal contra Patricia y que, de ser necesario, le pedirían un testimonio detallado de los hechos. Igualmente, mencionó que las redes sociales estaban tomando el caso como un símbolo de discriminación racial en la industria de la aviación y que la prensa ya buscaba declaraciones oficiales. Esteban agradeció la llamada y expresó su cansancio, solicitando que le dieran unas horas para reponerse antes de lidiar con cualquier trámite. Fernando accedió, recalcando la importancia de mantener una posición clara y transparente para evitar malos entendidos. Tras colgar, el capitán abrazó a Julián una vez más, sintiendo que debían proteger ese espacio privado que compartían, lejos de las miradas, juicios y señalamientos del mundo exterior. En ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba la habitación con sus últimos rayos, el piloto y su hijo entendieron que lo peor había pasado, pero que la repercusión de lo sucedido apenas comenzaba. Pese a ello, decidieron que lo primordial era descansar, recobrar energías y fortaleza para enfrentar el día siguiente. Julián, aferrado a su nuevo avión de juguete, se quedó dormido con la dulce imagen de nubes esponjosas en su imaginación, intentando suplantar así las escenas de tensión vividas horas atrás. El amanecer siguiente trajo consigo un aire fresco y la luz suave que se filtraba por las cortinas del hotel, iluminando el rostro de Julián, que aún dormía abrazando su pequeño avión de juguete. Esteban se levantó con cautela para no despertarlo y se asomó a la ventana. Observó la ciudad que se extendía bajo sus pies, consciente de que aquel día tendría que enfrentarse no solo a un nuevo vuelo, sino también a la realidad de un incidente que ya había cobrado dimensiones inesperadas. Luego de una ducha rápida, el capitán revisó su teléfono y encontró decenas de mensajes pendientes, algunos de amistades y compañeros que le enviaban apoyo, otros de periodistas solicitando entrevistas, e incluso un par de correos de organizaciones que luchaban contra la discriminación racial y que ofrecían respaldo legal y moral. El piloto se sintió abrumado, sin saber cómo manejar la oleada de atención mediática. Se consideraba un hombre profesional, no una figura pública, y nunca imaginó verse envuelto en un asunto capaz de movilizar tantas voces. Julián se despertó poco después, algo más animado que la noche anterior. Al ver a su padre, esbozó una pequeña sonrisa y se sentó en la cama, jugueteando con su avión de plástico. Esteban aprovechó el momento de calma para explicarle que ese día tendría un nuevo vuelo de regreso y que, en condiciones normales, Julián podía acompañarlo, pero dada la situación, quizás lo más prudente sería que se quedara en el hotel con un miembro de la aerolínea de confianza, evitando exponerse a más tensiones. El niño, aunque comprendió las razones, sintió una punzada de decepción. Sin embargo, no quiso causarle más preocupaciones a su padre y aceptó sin protestar. Mientras desayunaban en el restaurante del hotel, algunos pasajeros del vuelo anterior los reconocieron y se acercaron para saludar. Varios de ellos mostraron su apoyo incondicional, explicando que la experiencia los había hecho reflexionar sobre la discriminación y la importancia de la empatía. Otros, más curiosos, se limitaron a mirarlos de reojo, como si observaran a una celebridad efímera. Julián, notando esas miradas, sintió un leve escalofrío, pero Esteban le susurró al oído que todo pasaría pronto y que debían enfocarse en lo positivo.
Apenas terminaron de comer, el supervisor Fernando se comunicó con Esteban para informar que la aerolínea había programado una reunión virtual con directivos y el equipo de relaciones públicas para abordar el caso. Le pidió que no se ausentara mucho tiempo y que estuviera disponible en la sala de conferencias del hotel dentro de la siguiente hora. El capitán accedió, sabiendo que, por más que quisiera evadir el tema, era necesario participar y defender su posición con claridad. En paralelo, Patricia enfrentaba un panorama totalmente distinto en la ciudad de origen. Tras una noche de insomnio, recibió el citatorio de recursos humanos para comparecer ante un comité disciplinario. La noticia se había filtrado en la aerolínea y entre la prensa, y gran parte de la opinión pública clamaba por su despido inmediato. En redes sociales, las críticas hacia ella se multiplicaban, algunas con matices de odio que rayaban en amenazas, como suele ocurrir en la virulencia del mundo virtual. Devastada, la auxiliar buscó asesoría en un sindicato de trabajadores de la aviación, pero incluso allí encontró resistencia, pues muchos colegas no querían verse asociados a una causa que consideraban perdida. Mientras tanto, Esteban entró en la sala de conferencias, donde había instalado su computadora portátil para la reunión virtual. Julián permaneció en la habitación del hotel, entretenido con caricaturas y bajo la supervisión de la azafata amiga que había aceptado cuidarlo. En la videollamada, aparecieron rostros tensos, el director de operaciones, la jefa de recursos humanos, el responsable de comunicaciones y el mismo Fernando, que saludó con un ademán de preocupación. El objetivo de la reunión era claro, debían trazar una estrategia para manejar la crisis mediática y evaluar las medidas internas que tomarían respecto al incidente. El capitán relató con detalle lo sucedido, desde los primeros minutos en que Julián y él paseaban por la terminal, hasta el momento en que Patricia llamó a la policía sin darle opción de demostrar su identidad. Explicó cómo la intervención de Martín, los guardias de seguridad y el supervisor fue fundamental para no dejar que la situación escalara aún más. De igual forma, expresó el daño emocional que su hijo había sufrido, así como la humillación de ver cuestionada su paternidad y su trayectoria profesional frente a tanta gente. La jefa de recursos humanos tomó nota meticulosamente, asegurándole que la empresa no toleraría comportamientos discriminatorios y que se comprometían a garantizar un ambiente laboral respetuoso para todos. El director de operaciones habló de la importancia de proteger la imagen de la compañía, enfatizando que la aerolínea había sido objeto de una polémica de alto perfil, y que la opinión pública estaba muy sensibilizada con los temas de racismo. El responsable de comunicaciones, por su parte, propuso emitir un comunicado más amplio, ofreciendo disculpas formales y anunciando la apertura de un proceso interno para aclarar responsabilidades. Esteban, sin ánimos de venganza, pidió simplemente que se hiciera justicia, que se establecieran los protocolos adecuados y que su hijo no volviera a vivir una situación semejante. No quería que despacharan a Patricia sin más, pero sí exigía que la aerolínea dejara claro que actos basados en prejuicios no serían pasados por alto. Añadió que necesitaba un espacio para explicar públicamente su versión de los hechos, pues los medios ya estaban especulando con historias exageradas que manchaban no solo su reputación, sino la de su familia. La reunión finalizó con el acuerdo de que la aerolínea respaldaría al capitán, ofrecería asistencia psicológica a Julián y se pondría en contacto con él si necesitaban más detalles sobre el suceso. Asimismo, se planteó la posibilidad de que Esteban participara en un video oficial donde contara su experiencia, buscando sensibilizar a la gente sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. A pesar de las buenas intenciones, él sintió que el dolor vivido no se borraría de la noche a la mañana y se preguntó si su hijo superaría por completo esa amarga experiencia. Tras la videollamada, el piloto regresó a la habitación, encontrando a Julián con mejor semblante, entretenido con un libro de colorear que la azafata le había conseguido. Se sentó a su lado, intercambiando una mirada de complicidad y cariño. Esteban no pudo evitar preguntarse qué depararía el futuro para ambos, si continuarían los señalamientos, las entrevistas y la curiosidad morbosa, o si, por el contrario, la atención se desvanecería con la misma rapidez con que surgió, dejando tras de sí un aprendizaje valioso y un anhelo de que no se repitieran episodios de discriminación. Esa misma tarde, Esteban debía reportarse en el aeropuerto local para el vuelo de regreso. Después de pensarlo y consultarlo con el supervisor,
decidió que Julián permanecería en tierra, alojado en el hotel, resguardado de cualquier nueva polémica. El niño aceptó la decisión con madurez, aunque con cierta desilusión por no poder viajar con su padre. Entendía, sin embargo, que un descanso de tanta exposición le haría bien. La azafata amiga se ofreció a quedarse con él, y el capitán partió hacia su deber, sintiendo un nudo en el estómago, pero convencido de que debía seguir adelante con su vocación y su vida. La última imagen que Julián tuvo de su padre ese día fue la de un hombre fuerte, vestido de uniforme, con la mirada algo triste pero decidida. En su mente infantil, el niño comprendió que, a veces, los adultos también sufrían por las injusticias del mundo, y que el coraje consistía en no rendirse ante ellas. Con su avión de juguete en mano, Julián se propuso jugar a comandar un vuelo imaginario, uno en el que ningún piloto ni copiloto fueran juzgados por su color de piel, y donde cada pasajero fuera recibido con una sonrisa sincera. Así, desde el hotel, se sumergió en un universo de fantasía que, a su manera, lo ayudó a sobrellevar el peso de la realidad y a soñar con un día en que volar significara, realmente, sentirse libre en las alturas. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.